Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos alegres en esta noche porque de nuevo el Señor nos concede estar aquí. Estamos dándole la bienvenida a cada uno. Veo a nuestro hermano Manuel aquí con nosotros y su esposa. Confío de que se gocen esta noche con la palabra que el Señor nos ha enviado, con esa revelación, la revelación que trajo el séptimo ángel y que sigue sonando esa trompeta del séptimo ángel y preparando un pueblo para ese glorioso rapto. Así que estamos dándole la bienvenida en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Confiamos que vamos a ser edificados en esta noche. Así que vamos a comenzar, vamos a ir a la Escritura. Tenemos aquí, fíjese, hoy mi tema es llamamiento celestial. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el ministerio. Y vamos a ir primeramente a Hebreos 3:11. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 3:11, qué nos dice el apóstol Pablo con relación a ese llamamiento. Creo que si estoy equivocado, hermano, 3:1. Dice la Escritura: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora iremos a Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo leemos de nuevo. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Padre Celestial, en esta noche una vez más nos reunimos, Señor, y dándote las gracias porque nos has concedido la vida, nos has concedido también la salud y el deseo en nuestro corazón. Y gracias porque no hemos desmayado todavía, Señor. Estamos aquí, Señor, porque te creemos. Y estamos aquí, Señor, porque es parte de que tenemos que identificarnos. Las razones por las cuales nosotros venimos aquí han sido expuestas. Y estamos alegres porque de nuevo tú nos concedes ese sentimiento en nuestro corazón de reunirnos y de esa manera ser edificados como una casa especial donde tú moras, Señor. Padre, gracias porque nos has traído una vez más aquí. Quédate con el que oye como también con el que también habla, Señor, para que esto sea una unidad de un conocimiento, Señor, sagrado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Fíjese, llamamiento celestial. Estaba considerando eso. Lo voy a sacar de unos extractos que habla el profeta del ministerio quíntuple. Voy a estar ahí tocando algunos extractos y me llamó la atención la escritura que leímos, fíjese, donde dice el apóstol que nosotros hemos sido, es un llamamiento celestial, hablando de lo que es el ministerio. Pero creemos también que cada hijo de Dios ha sido llamado, fíjese, y creo que si Dios lo ha llamado es porque es un llamado celestial. Yo no creo que ustedes estén aquí porque yo los haya llamado, o yo no creo que alguien vaya a la iglesia porque alguien le dijo que fuera. Creo que debemos de considerar y de saber que si hemos sido llamados ha sido celestialmente. Entonces el apóstol dice: por tanto, hermanos santos, fíjense, nos llama santos. Quiere decir que si nosotros nos metemos en esta escritura, como predicaba el domingo, que Dios es conocido por su palabra. Entonces nosotros debemos de saber realmente qué parte de la palabra somos nosotros, y de esa forma nosotros vamos a hacer el papel que nos corresponde.
¿Me entiende? Porque está escrito de nosotros. En este caso está diciendo hermanos santos. Quiere decir que nosotros somos un pueblo santo. ¿Por qué somos un pueblo santo? Porque somos un pueblo limpio. Ahora, ¿limpio de qué? No vamos a decir limpio de borracheras, limpio de adulterio. Hermano, eso ya se sabe. Vamos a hablar de limpieza, fíjese, doctrinal. Porque eso se ha pasado por alto. ¿Por qué razón, hermano? Porque el ministerio, hay mucho ministerio que no ha sido llamado celestialmente. Hay muchos hombres que se han injertado en medio del pueblo de Dios. No han sido llamados celestialmente. Por lo tanto, no han venido a edificar, sino que han venido a destruir. Pero eso es parte del programa. Pero sabemos que hay un grupo de personas que han sido llamadas, fíjese, celestialmente. Y para nosotros sería un gran honor, fíjese, decir que William Branham fue llamado celestialmente. Entonces alguien dice, hermano, pero ¿dónde está William Branham? William Branham está en su palabra. ¿Verdad que sí? Entonces, si usted considera que mi llamado ha sido celestial, entonces usted está descansado. Usted no tiene dudas. Usted dice, no, pues yo sé que ese hombre ha sido llamado celestialmente. Pero si usted tiene dudas, entonces no le va a edificar ninguna predicación mía. ¿Verdad que sí? Entonces, en primer lugar nos dice, fíjese, por tanto, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Quiere decir que Dios en su programa eligió ciertos personajes de toda esa hermandad. Dios eligió ciertos personajes que ellos iban a ser participantes de ese llamado. Entonces, una persona, un pastor, un maestro, un apóstol, un evangelista, fíjese, cuando él es llamado celestialmente, él no titubea. Él sabe lo que está haciendo. No está ahí que hoy aparece bien encendido, a los días está apagado, y de repente apareció que se robó la ofrenda, y después apareció que se metió en doctrinas extrañas. No, un hombre llamado por Dios, que ha sido llamado celestialmente, estará siempre al frente. Entonces dice, considerad al apóstol, bueno, va a comparar a Jesucristo como el sacerdote, ¿me entiende? Que nosotros hemos confesado que Jesús es nuestro sacerdote, pero ya no como Jesús allá en el altar, sino como Jesús encarnado en el ministerio. Porque la intercesión, mucha gente no ha entendido eso, que Dios está intercediendo a través de Jesucristo, pero es Jesucristo hecho hombre. No quiere decir que yo voy a ir donde Jesús de Nazaret para que le pida a Dios que me ayude. Entonces, ¿dónde está Jesús intercediendo por usted? Usted tiene que saber eso. Y por eso Él nos pone de ejemplo a Moisés. Porque Moisés era el intercesor. Moisés era Jesucristo dentro de Moisés, intercediendo por ellos. ¿Me entienden? Entonces, ese detalle, pues, a muchos se les ha pasado por alto. Ellos piensan que Jesús está intercediendo allá arriba, aunque sabemos que está intercediendo allá arriba, pero ¿dónde viene la intercesión? No allá arriba, viene aquí abajo. ¿Me entiendes? Si alguien está enfermo, no se va a ir para donde Jesús de Nazaret, va a ir al ministerio y Jesús va a responder ahí. Entonces, por eso estoy hablando de llamamiento celestial. Claro, estamos hablando de hombres llamados celestialmente. No estamos hablando de gente, ¿me entiende? Que, como vuelvo a repetir, hoy está aquí, mañana no. Entonces, bueno, vimos eso y quiero ver otras escrituras antes de empezar con los extractos. Quiero leer, fíjese, vamos a leer Timoteo 3:2. Vamos a leer Timoteo 3:2, vamos a ver qué nos dice allí, fíjese. Sí, me gusta eso, porque aquí eso es un requisito, fíjese, qué hermoso está eso. Fíjese, dice, palabra fiel, fíjese, si alguno anhela obispado o anhela pastorado, fíjese,
buena, no dice si anhela maestría, no dice si anhela ser un apóstol, no dice si anhela ser ¿cómo se llama?, un evangelista. No dice, la Escritura solo está hablando del obispo, del pastor, del anciano. No habla de los demás ministerios, aunque muchos han dicho que son los mismos requisitos para todos, y nos vamos a quedar con esa forma, que los requisitos son para todos, aunque la Escritura no lo está diciendo. No está diciendo que un maestro tiene que llenar todos los requisitos, ¿me entiendes? Pero yo creo que nos vamos a inclinar hacia esa manera de pensar, que todos los requisitos para un pastor aplican para los demás ministerios. Vamos a decir que, por ejemplo, dice aquí, palabra fiel si alguno anhela obispado, o vamos a decir si alguno anhela ser un maestro, o vamos a decir si alguno anhela ser un apóstol, si alguien anhela ser un evangelista, ¿me entiendes? Buena obra desea, pero es necesario que el obispo o el maestro o el etcétera sea irreprensible. Bueno, me llamó la atención la palabra irreprensible, se ha oído mucho, pero quizás no sabemos qué significa eso. ¿Alguien sabe qué significa? Oiga, qué tremendo está eso. Gracias, hermana. Exacto. No tiene ninguna reprensión. Eso es lo que dice, eso es lo que significa. Entonces, el diccionario dice que no merece reprensión. ¿Me entiendes? O sea que no se le va a sacar nada, pues. ¿Me entiendes? Eso es un requisito. Pero imagínense, si vamos con ese requisito y vamos a nivel, ¿cómo se llama?, latinoamericano. ¿A cuántos no se cortarían? ¿Verdad que sí? Solo en esa partecita. Ahora, ya no digamos que diga marido de una sola mujer. No, hermano, ahí pues cortazón. ¿Me entiendes? Sobrio, prudente, sobrio. Imagínense, si dice sobrio, imagínense, prudente de hermano. Pues no vamos a entrar en los requisitos. ¿Me entiendes? Entonces, quería ver que viéramos ese requisito importante que es irreprensible, que dice que no merece reprensión. Entonces vamos a ver otra escritura. Claro, si es celestialmente llamado, pues Dios tiene que cuidarlo. ¿Me entiendes? Si no, pues imagínense. Ahora, yo entiendo, hermano, que Dios es soberano, hermano. Dios puede hacer, por ejemplo, cuando le preguntaron al profeta a alguien de que había sido un borracho, fíjese, y no sé qué nomás había sido él. Y dice, no, pues ahora él es un evangelista. Entonces yo digo, ¿cómo podía haber sido ese hombre que era borracho, haber sido evangelista? Y también en los años 50, parece que había un gran predicador internacional, un predicador de aquí de Estados Unidos, que no me recuerdo el nombre, pero más en otra ocasión se lo voy a decir. Él era un evangelista también, oraba por los enfermos, sanaban y todo, y el hombre era borracho. Él estaba constantemente cayendo en borrachera. Entonces, ahora yo digo, ¿por qué Dios permitió eso? Yo considero de que Dios es soberano. Y él, como en el caso de David, vamos a poner el caso de David, la ley era de que nadie podía entrar, fíjese, a comer el pan sagrado, fíjese, al templo, solamente los sacerdotes. Va representando que solamente un ministro podía tomar el pan sagrado. Pero David, hermano, imagínense, con sus hombres llegaron y comieron el pan sagrado. Entonces, hay ciertos, voy a decirlo de esa manera, aunque tal vez no es la palabra correcta, pero Dios tiene ciertas preferencias. Y si Dios dice, no, pues este no llena requisitos, pero yo quiero que haga el trabajo, hermano, pues imagínense, no puede, es una cosa muy delicada, ¿me entiendes? Pero vamos a inclinarnos a llenar requisitos, eso es lo que vamos a inclinarnos. Entonces creo que una persona que tiene llamamiento celestial tiene por obligación que llenar requisitos. Eso es, por lo menos el caso del obispo, el caso del pastor, el anciano. Ahora, con los demás ministerios, pues le digo, no sé, pero nos vamos a inclinar a que sí hay que llenar requisitos de los demás. Entonces, vamos a ver otra escritura, vamos a 2 de Timoteo, ahí cerquita, en el otro libro.
Vamos a ver en 2 Timoteo qué dice aquí. Vamos a leer el verso 8 y 9. 1, 8 y 9. Dice el apóstol, mire qué tremendo está esto. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Yo pregunto, ¿quién se va a avergonzar de dar testimonio de Jesucristo? ¿Usted se avergonzaría? Hermano Ever, hermano Wilber, ¿usted se avergonzaría de andar dando testimonio de Jesucristo? ¿No? Pero hay algo más aquí. Dice, ni de mí. Y ahí la cosa cambia. Porque yo no creo que los seguidores de Pablo, todos, el 100% de los seguidores de Pablo, no creo que ellos hayan, fíjese, andando, caminando, predicando a Pablo. ¿Verdad que no? Pero él eso es lo que está diciendo. Que vayan y den testimonio ¿de quién? De Pablo. Como nosotros, yo siempre he dicho, nosotros predicamos aquí en este tabernáculo a William Branham. Eso es lo que predicamos. Aún José Branham lo dijo. Él dijo, nosotros predicamos a William Branham. Porque hermano, ¿quién no se va a jactar y va a decir, no, pues yo predico a Jesucristo? Todo el mundo dice predicar a Jesucristo, pero ¿dónde está manifestado Jesucristo? Entonces el apóstol Pablo está dando a entender que ese Jesucristo, fíjese, por tanto dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Eso es la diferencia. Es una persona que está cautiva a la palabra. Fíjese, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Quiere decir que el evangelio verdadero va a traer aflicción, hermano, para los predicadores. ¿Me entiende? ¿Quién? Fíjese, el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Aquí ya no le llamó llamamiento celestial, sino que le llamó santo. O sea, un llamamiento limpio, hermano. Algo que él ni se imaginó que él podía haber sido llamado. ¿Por qué razón? Porque los llamamientos, fíjese, y los dones son sin arrepentimiento. ¿Me entiende? Desde el ángulo de Dios, desde la visión de Dios, ya estaba que yo iba a predicar. Por esa razón él desde pequeñito me dio, fíjese, ese don. Si no, ¿cómo lo pudiera desarrollar? Ya me hubiera enredado. Imagine, tengo ya como 8 o 10 años de estar predicando. Revise todos los mensajes si quiere, revíselos todos. Y usted vea dónde está la contradicción de lo que yo estoy predicando. Yo creo que si yo no he sido llamado para este trabajo, yo ya me hubiera metido en muchos problemas. ¿Me entiende? Entonces está diciendo el apóstol, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No es por lo que yo hice. No, pues que me comporté bien, como que Pablo, imagine, Pablo era un asesino potencial. ¿Usted cree que no era un requisito duro ese? Hermano, Pablo no llenó el requisito. Porque fue participante, él, fíjese, en su interior asesinó, fíjese, a Esteban. Y él andaba en su mente a matar a toda esa gente, a meterla preso. No llenaba requisitos, si lo vemos desde el ángulo de aquellos que llenan requisitos, porque hay mucha gente que llena requisitos. En muchos tabernáculos hay hombres que llenan requisitos y es de admirarlos. Es de admirarlos. Pero no tienen el llamado. Entonces, pero como ellos llenan los requisitos, y eso está lleno del Salvador, de gente que llena requisitos y entonces dice, no es que lleno requisitos y ya van como pastores, pero no han sido llamados como pastores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es un caos. ¿Por qué digo que es un caos? Porque la gente, hermano, que están siguiendo a esos hombres, no tienen ningún lineamiento, no tienen ningún propósito. ¿Cuál es el propósito? Yo creo que aquí está claro ya cuál es nuestro propósito. Entonces dice él, fíjese, o sea, ese llamado santo, hermano, no es conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo.
según lo que Dios vio. Este hombre va a existir en tal lugar y va a ser, por eso yo lo voy a llamar. Le voy a dar el don ya desde pequeño, ese hombre ya va a traer eso en su corazón. Él no va a ir a ningún lado a que le impongan las manos o a que estén haciendo eso para prepararlo. Porque él ya trae, fíjense, las herramientas para poder hacer ese trabajo. Ya me imagino que yo me hubiera, mira, tú vas a enseñar así. Hermano, a mí nadie me ha enseñado. Yo ya nací con eso. Aún cuando tenía, hermano, 21, 22 años, empecé a hablarle a un grupo de gente y llegó un hombre y me dice, es que ustedes los pastores, me dice, tienen una habilidad para hablar. Me le quedé, yo no soy pastor, le digo. Pero me dice el hombre, no eres pastor, no sé, estás actuando como un pastor. Entonces yo digo, y a mí como que no me gustaba mucho eso, ¿me entiendes? ¿Por qué razón? ¿Por qué yo digo que no me gustaba? Porque mi papá fue pastor. ¿Me entiendes? Entonces no quería yo seguir como lo de él, ¿me entiendes? Porque él era un pastor denominacional. Entonces, volviendo al versículo. No conforme nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, quiere decir que esto ha sido preordenado. Por eso es que yo digo, hermano, que en el día del rapto usted y yo nos vamos a ver las caras. Y en el día del juicio también. Yo no sé dónde voy a estar yo, por eso yo siempre digo que una persona, fíjese, tiene que ser identificada con un ministerio. Porque en la resurrección con alguien tenemos que aparecer. ¿Me entiende? Si yo le preguntara al hermano Wilber, ¿y usted cuando yo me muera y usted se muera, o usted queda vivo, o yo me muero, etcétera, o viceversa, ¿con quién se va a reunir usted para la resurrección? Tiene que saber, hermano. No, pues yo no sé, fíjese, porque la verdad es que como yo, hermano, no estoy identificado con nadie. Usted tiene que identificarse. Digamos, en el caso de nuestros hermanos que nos visitan, ellos deben, ya en su mente, en su corazón, deben de estar definidos con cuál grupo se van a levantar en la resurrección. ¿Me entiende? Porque eso es lo que dijo el profeta. Dice, nos vamos a reunir con nuestros amados. ¿Me entiende? Usted debe de saber quién es su amado. Entonces no creo yo que el profeta haya estado diciendo eso y no haya incluido a los pastores. Si estamos hablando de eso, pues ese es el negocio, un ministerio quíntuple. Entonces cada ministro se va a levantar con su pueblo y va a ser juzgado de acuerdo a la enseñanza que llevó. Entonces debemos de tener, dijo el profeta, una casa, una iglesia hogar, donde nosotros estemos identificados. ¿Por qué razón, hermano? Bueno, me estoy metiendo en eso para ayudarle a nuestros hermanos, para ayudarle a nuestro hermano a nuestro hermano Manuel y nuestra hermana Ramona. O sea, tener en su corazón una definición. Yo no iba a hablar de esto, pues no sé por qué me metí de eso, ya que están ellos aquí. Definirse y decir, hermano, ¿sabe qué? Yo estoy identificado en la resurrección, en el día de la resurrección, cuando el profeta venga y haga esa voz de arcángel. Cuando yo me levante, yo me voy a levantar con tal ministerio. ¿Me entiende? Seguro. Y sabemos que ese hombre que está parado ahí donde yo estoy yendo, ese hombre es parte del rapto, es un rey. Usted tiene que saber eso. Y no solo así por ilusión, no, es que yo creo, no hermano, tiene que verlo por la Escritura. Que ese hombre que está predicando está profetizado en la Escritura. Que está en Efesios 4:11. Entonces dice él, fíjese, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos, fíjese, que ha venido la manifestación de Jesucristo hoy, fíjese, y que de esa manera nosotros, por esa manifestación, es que nosotros tenemos el mensaje. Entonces dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Entonces, hermano, cuando viene un ministro a predicar, ¿qué es lo que viene a predicar? Inmortalidad. Porque, hermano, la mayoría de los ministros o de los pastores o etcétera, de todos los partes del ministerio, se les ha olvidado cuál es el propósito de la predicación del evangelio. Sabemos, como me decía mi hijo, y me gustó esa palabra, me gustó cuando me dijo, no, pues le digo yo, hay muchos predicadores que están predicando para que la gente viva bien aquí. Yo creo que ese no es el propósito. Y dice mi hijo, no, es que yo creo, dice que eso de vivir bien aquí viene en el paquete. Y yo no le dije nada, solo me quedé, pero eso me gustó, ¿va? Y es cierto. Hermano, si usted ya se identificó con el hombre de Dios, usted dice, no, pues yo a esa iglesia donde voy, ese hombre sí es de Dios. Dios lo llamó. Pero si usted tiene dudas, ¿cómo se va a levantar en la resurrección conmigo? No puede, hermano. ¿Me entiende? Ahora, fíjese. Entonces, cuando una persona viene y se identifica, entra al reino, las demás cosas, dice la Biblia, vendrán por añadidura. Entonces creo que ahí es lo que estaba diciendo mi hijo, está en el paquete ahí. Entonces lo principal es identificarnos nosotros con la manifestación del Señor Jesucristo hoy. ¿Verdad que sí, hermano? Entonces vamos a ver otra escritura, Romanos, bueno, ya la leímos. Ahora vamos a ver Segunda de Tesalónica 1. Creo que sí, Segunda de Tesalonicenses 1, 11. Dice en el verso 10, fíjese, cuando vengan en aquel día para ser glorificado en sus santos. Es que eso, hermano, es que cada escritura que yo, hermano, desde que yo hice, que he estado haciendo esas canciones, esos cantos, y siempre yo voy a lo mismo, de que Dios se tiene que encarnar en nosotros. Dios es la palabra, y la palabra traída por el profeta tiene que encarnarse en nosotros. No ir a la iglesia nada más por una religión, sino saber que Dios se está encarnando en nosotros. Fíjense lo que dice aquí: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Pero la gente quiere ver a Jesús. La gente no va a ver a Jesús. Para poder ver a Jesús, usted tiene que ver primero a Jesús glorificado en su santo. Es la única forma. Y el mundo está esperando, no, que a mí Dios me va a juzgar, que yo me arreglo con Dios. Equivocado eso. No podemos apartar a ese hombre que ha sido Dios glorificado en él. Fíjese, esto no estaba en hablar de eso, pero mire, aquí está. Está serio esto. Dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, como la canción que acaban de decir ustedes, la canción, cuando retornemos a nuestro hogar, más allá del sol. Hermano, eso es nuestro propósito de venir a la iglesia, preparados para regresar a nuestro hogar. Si no tenemos ese propósito, estamos caminando mal y muchos van a ir cayendo. ¿Por qué razón? Porque no tienen ese propósito definido. Vuelvo a leer la escritura. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Cuáles santos? Esos que han sido llamados con llamamiento santo. Esos que han sido llamados con llamamiento celestial. Allí se va a glorificar a Jesucristo. Fíjese.
y ser admirado en todos los que creyeron, entre paréntesis, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por esa razón, porque ustedes ya comienzan a creerme. Al principio como que no se cree, y al principio pues se pone en contra, ¿no? Y ese ¿por qué? Pues, ¿y ese quién es? ¿Me entienden? Pero así es, hermano. El hombre tiene que venir aquí y cambiar su mentalidad. Cambiar la mentalidad, aún la religiosa, porque toda la gente tiene una mentalidad religiosa. Cuando yo digo eso, hermano, me estoy refiriendo a que las personas tienen una idea de Dios. Y esa idea de Dios va a ser derrumbada. Porque aquí no vamos a tener una idea de Dios. Aquí vamos a saber que nosotros somos, fíjese, nosotros somos el propio Dios. Nadie en el mundo va a ver a Dios. El profeta de Dios dijo, sus manos son las manos de Jesucristo. Así es. Hermano, pero creer eso, hermano. Por esa razón es que las iglesias están en problemadas, hermano. Porque no han creído lo que el profeta de Dios nos dijo el domingo, ¿verdad? Dice, la deidad no está en el cielo. La deidad está en ustedes. Hermano, pero eso es tan profundo, hermano. Yo no sé ni cómo decirlo. Pero la deidad es la divinidad. Por esa razón, hermano, yo siempre había dicho y sigo diciendo, si yo salgo de aquí, si mi deidad, si la divinidad sale de mí, ¿qué pasaría con ustedes si aún permanecen en carne humana? Pues se hincan delante de mí. Eso como yo siempre digo, y siempre lo estoy diciendo y lo voy a seguir diciendo hasta que nosotros logremos entenderlo. Está diciendo el profeta de Dios que usted es divinidad en usted. Si nosotros sacamos la divinidad a este ser humano, divinidad es Dios que va a salir de él. Y si yo estoy en este cuerpo, al verlo, automáticamente me voy a inclinar pensando que es el Dios Todopoderoso. Pero él puede decir, como dijo el profeta allá en Apocalipsis 19, pues no me adores, porque yo soy igual que tú. No me adores, yo soy la deidad de Dios, pero yo no soy Dios. Soy una parte de Dios. Entonces dice, ahora vamos a llegar al versículo, hermano. Dice el 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Que seamos dignos de ese llamado celestial. Yo pregunto, ¿usted cree que todos somos dignos de ese llamado? Más, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Porque no vamos a hacer nada sin su poder. Yo no sé ni cómo he podido llegar hasta esta fecha. Ha sido por su poder. Hermano, ¿usted cree que un pájaro vuela sin el poder de Dios? Usted no se puede mover sin el poder de Dios. Todo tiene que ser Dios. Entonces vamos a ver otra escritura, Tito 1:7. ¿O lo leímos este? No, pero dice lo mismo también. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, fíjese, como administrador, ¿de qué? Administrar a Dios. Hermana Ramona, administrar a Dios. Hermanos, si nosotros de verdad creyéramos la Escritura, fíjese que nosotros quizás ya hubiéramos hecho rapto, hermano. Si nosotros viéramos las profundidades de la Escritura. Porque aquí me quedo hasta asustado, hermano. Fíjese.
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, que no merece reprensión, ¿verdad? Pero no solamente eso, hermano, sino que dice que él, ¿qué va a hacer? Que va a ser un administrador de Dios. Imagínense que yo comience a decir, hermano, yo estoy administrando a Dios. ¿Verdad que la gente no cree eso? Hermano, eso. Ahora, ¿cómo podríamos interpretarlo? ¿Cómo podríamos ver eso? ¿Qué significa administrar a Dios? Hermano, administrar quiere decir llevar bien las cuentas. ¿Me entiendes? Entonces yo estaría administrando a Dios. Y Dios es la palabra. Hermano, pero si ese hombre no ha sido llamado por Dios para hacer eso, va a ser un solo caos. No va a administrar bien la palabra de Dios. ¿Verdad, hermano Humberto? ¿Sí? Entonces, hermano, fíjese, veamos. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ay, eso es cortazón. Solo en la última parte, ganancias deshonestas. Yo le pregunto a veces a algunos pastores, con algunos que he podido platicar, hermano, ¿qué hace usted con su diezmo? Bueno, con el mío. Bueno, pues con el mío, pues yo compro lo que quiero, puedo comprar carros y si es suficiente diezmo puedo comprar carros. Pero ¿qué hace con el diezmo de Dios? Usted como pastor. No, pues a veces lo agarro para mí también, ladrón. ¿O no es un ladrón? Bueno, la escritura sí dice que el que agarra, dice, ustedes me han robado, ustedes son ladrones porque me han robado a mí. Porque la gente piensa que como él lo ganó, o a él se lo dieron, no va a diezmar, él. Pero nosotros tenemos que diezmar. Porque ese dinero no es mío, ese es de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo quedaría esto de ganancias deshonestas? Alguien dice, no, eso no califica ahí. No, yo sé, pero solo estoy poniendo un ejemplo. Ganancias deshonestas hay que saber qué nomás hace con ese dinero. Saber si lo presta al 10% o al 5%, yo no sé. Hermano, ¿y puede darse eso en las iglesias? Ay, hermano. Eso es, olvídese, hermano. Entonces vamos a ir un poquito aquí, a ver qué es lo que dice el profeta de algunas cosas aquí bonitas. Por ejemplo, dice, fíjese, un maestro llamado por Dios, hermano, que ha sido llamado celestialmente, fíjese, dice él aquí que ese hombre, fíjese, no se le iguala a nadie. Ese hombre, hermano, él no se va a confundir. Él va a colocar las piezas correctas. Pero si él se enreda, dice, ese no es un maestro. Entonces dice, nos da la base, fíjese, dice él, dice que él estuvo como 1 año y 6 meses enseñando el libro de Apocalipsis. 1 año, 6 meses. Solo en el Apocalipsis, el profeta. Alguien dice, hermano, pues aquella vez el profeta dijo de que él no era maestro, y aquí mismo lo dice. Pero ¿cómo es que no era maestro y pasó 1 año enseñando el libro de Apocalipsis? Era porque era maestro, ¿verdad? Entonces dice, solo me encanta la enseñanza. Oh, hermano, dice, yo pienso que es maravilloso. La enseñanza, hermano, es lo más maravilloso que hay. ¿Por qué razón, hermano? Porque dice, nos da la base y establece a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Pues a la comprada con la sangre. No a aquellos que dicen ser la iglesia. Hay mucha gente que dice ser la iglesia, pero no, esa gente que dice ser la iglesia no se va a establecer nunca. De repente va a aparecer chiflado, como decimos nosotros. Va a aparecer con una su cosa y dice, pues y ese con qué apareció y se veía tan bonito, ¿no? Tan bonita. Pero de repente, ¿por qué? Porque no se estableció, hermano. Pero dice, pero la verdadera iglesia se va a establecer.
Dice, y la predicación, hay quienes son predicadores. Yo no sabía esto, hermano. Vamos a ver dónde colocamos a un predicador. ¿Cómo lo vamos a colocar? Aquí vamos a aprender todos. Fíjense. Dice que maestro y predicador son dos personas diferentes, o dos dones o dos oficios diferentes. Pero si usted se va a la Biblia, no aparece predicador en la Biblia. ¿Verdad que no aparece predicador? Entonces, ¿a quién le vamos a poner el título de predicador? Pues sí, ¿a quién, hermanos? Vamos a ver, ya me dieron ahí a alguien. ¿Ah? ¿A quién le vamos a poner el título de predicador? ¿A cuál del ministerio quíntuple le vamos a poner predicador? ¿A cuál del ministerio quíntuple le vamos a poner un predicador? Sí, hermanos, hola, hermanos, estoy preguntando, ¿a quién? Allá está contestando otra hermana, estoy preguntándole a los hermanos. Gracias, hermana, está bien, perfecto, pero yo le estoy diciendo a los hermanos y los hermanos no contestan. Hermanos, ¿a quién le vamos a llamar predicador? ¿Al maestro? ¿A quién, pues, hermanos? Al pastor. Bueno, así lo voy a dejar, ustedes lo dijeron. Entonces dice él, entonces un maestro dice, fíjese, es diferente al predicador. Ellos pueden tomar la palabra con inspiración, está hablando del predicador, y la mueven allá en lugares. Eso es regar las simientes que el maestro ha enseñado. ¿Ven? Ahora usted tiene que plantar las simientes primero. Entonces quiere decir que en una iglesia es necesario plantar la semilla primero. Pero si viene un evangelista, hermano, a predicar a los tabernáculos, nunca se van a cimentar. Hermano, que mire, que deje eso, que ve la vida cristiana, que deje eso, pero no le da la enseñanza. Cuando se termine ese jueguito, la persona va a irse al mundo. ¿Por qué razón? Porque no se estableció, hermano. Ahora dice él, fíjese, eso es regar las simientes que el maestro ha enseñado. ¿Ven? Ahora usted tiene que plantar la simiente primero y luego regarla. Y el riego viene de la predicación de la palabra. Hay una grande diferencia enorme entre el maestro y el predicador. ¿Ven? Son dos diferentes dones del Espíritu. Totalmente. Dos dones diferentes. Y digo esto humildemente, pero yo no tengo don de ninguno de los dos. Fíjese, hermano, lo que está diciendo el profeta. Pero acaba de decir de que él pasó 1 año y medio enseñando el libro de Apocalipsis. Pero el mío, dice, como es usual, es orar por los enfermos, bueno, etcétera. Bueno, vamos a ver otra cosa aquí, hermano. Entonces dice, ¿qué es el asunto? Uno tiene que unirse a la palabra. Entonces, hermanos, estamos viendo el llamamiento celestial de hombres que han sido llamados. ¿Para qué? Para hacer su trabajo, para desempeñar una labor. Imagínense, vamos a hablar del maestro. ¿Cuál es el trabajo del maestro? Fíjese, fundamentar, edificar ese pueblo. Entonces imagínese un maestro que nunca venga y le diga a usted que usted se tiene que unir con la palabra. El profeta de Dios está diciendo que usted tiene que unirse con la palabra y quitarse uno mismo completamente del asunto, morirse o aniquilarse. Eso es lo que tiene que hacer una persona para unirse con la palabra. ¿Qué sería? Bueno, eso ya lo hemos enseñado, pero lo voy a volver a decir otra vez. ¿Qué significa morirse? Que usted ya no sea la persona de antes. Hay gente, hermano, que llega a la iglesia y nunca cambia su mente. Todo el tiempo él sigue siendo lo mismo. Tiene que cambiar su mente. Ya no pensar igual, ser diferente. ¿Ser como quién? Ser como Dios, dice el profeta. Pero como alguien dice, hermano, pues nunca hemos visto a Dios, ¿cómo voy a ser como Dios?
Ya hemos sido instruidos que Dios es la palabra. Entonces tenemos que ser como la palabra. Ahora, amigos, yo estoy persuadido que muchos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Todos aquí hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Todos? Vamos a ver. Sí, pero hemos apenas recibido suficiente del Espíritu Santo para colocarnos en un lugar donde no deseamos mentir. O sea, eso, hermano, debemos de saber que en qué posición o qué nivel, mejor dicho, va. ¿En qué nivel estoy yo de Espíritu Santo? ¿Cuánto Espíritu Santo tengo yo? No deseamos robar, no deseamos hacer ninguna de estas cosas. Eso es una porción de Espíritu. Poquito es. Pero Dios desea llenar toda fibra de su iglesia. Él desea llenar su pensamiento. Dios va a llenar su pensamiento. ¿Con qué lo va a llenar? Con el pensamiento de Él. ¿A dónde está saliendo el pensamiento de Él? Pues salió de la boca del profeta. Y ahora yo se lo estoy repitiendo a usted. Entonces, ¿de dónde está saliendo? Salió de William Branham y ahora sale de mí, para usted. Entonces dice, ahora amigos, yo estoy persuadido que muchos de nosotros hemos recibido, fíjese, lo suficiente para no mentir, es bueno hacer estas cosas, pero Dios desea llenar, fíjese, a tal grado que llene su pensamiento. Él desea llenar su mente. Él desea llenarlo a usted de tal grado que usted sea completamente, totalmente muerto a sí mismo. Y muerto a todo su razonamiento y pensamiento. Hermano, esto abunda, hermano. No, pero que el profeta no quiso decir eso. Que el profeta dijo esto. No, que no dijo, pero que ella dijo. Hermano, pues se va a enredar. Necesita realmente, hermano, un don, fíjese, que lo ponga en orden. Y la persona, si es una oveja, se va a sujetar. Y si no, no se va a sujetar. Va a decir, no, ese hombre lo que está diciendo, eso no es así. No, cuidadito, eso no es así. Como que la persona fuera el llamado celestial para ocupar ese puesto. ¿Me entiende, hermano? Entonces está diciendo él que tenemos que llenarnos del pensamiento de Dios. Ahora, esto que estoy diciendo son pensamientos de Dios. Porque ¿de dónde salió? Salió de la boca del profeta, ¿verdad que sí? Primero lo pensó y lo dijo. Ahora yo solamente estoy repitiéndolo, pero estoy poniendo ejemplos para que ustedes lo entiendan. Dice, razonamiento y pensamiento y tan rendido a Dios hasta que su palabra esté viviendo libremente a través de usted. Entonces usted no conocerá nada fuera de la palabra de Dios. Manténgase con su palabra, que eso es vida. Eso es la vida, hermano. La vida eterna, ¿cuál es el mensaje, hermano? Pero no el mensaje aquí, el mensaje dentro de usted. Mis palabras son vida, dijo Jesús. Él ha colocado con ellos maestros creyendo la palabra. Profetas que dicen la verdad y que muestran la misma profecía como siempre lo han hecho por todas las edades. Ahora, ¿qué ha hecho Él? Él se está mostrando que está vivo entre ellos, confirmando su palabra. El reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. Dice, esos dones de hablar en lenguas, interpretación, ciencia, sabiduría, sabemos que eso ya no se mueve en nosotros. Yo podría hacer una pregunta, ¿por qué razón ya no se mueve lenguas, interpretación, ciencia, sabiduría? Bueno, tal vez sabiduría sí, sabiduría y discernimientos, ¿por qué ya no se mueven esos dones entre nosotros? Porque esos dones tenían un solo propósito, y era identificar al Hijo del Hombre. Cuando usted ya lo identifica, ya llegamos al tiempo de la identificación del Hijo del Hombre, ya no necesitamos esos dones. No quiere decir que en un cierto determinado tiempo Dios pueda usarlos. No estamos negándolos, ¿me entiendes? Pero luego existen, dice, de todos esos, los dones, lengua, ciencia y todo eso, existen 5 oficios. Primero apóstoles, profetas, doctores, evangelistas, dice pastores, oficios, ministerios ordenados por Dios. Hombres lo tienen, no se pueden ansiar esos dones, o esos oficios no se pueden ansiar.
Yo conocí a una persona que me dice, no, es que yo quiero predicar. No, es que yo quiero predicar. Ese hombre no sirve. Una persona que usted lo vea que quiere predicar, no sirve. Porque Moisés no quería predicar. Así es. El profeta no quería predicar. Así es. Porque ellos eran llamados celestialmente. Pero los que no son llamados celestialmente, esos quieren predicar. No, pues ¿y cuánto tenés en la congregación? No, pues ya pasan ya de 50. Pues me encanta eso. Voy a predicar. ¿Me entiendes? Tiene que ser un llamado celestial. Y esa persona no lo va a querer, va a andar huyendo siempre. No se pueden ansiar ni se piden en oración. Eso está duro, ¿verdad, hermano? Entonces, Señor, envíanos un pastor. Señor, vamos a orar por este hombre para que se haga pastor. No. Bueno, el profeta está diciendo, o será que he leído mal yo. Dice, no se pueden ansiar, o sea, la persona no puede ansiar ser un pastor, pues. No es que yo quiero ser un evangelista, no es que yo voy a... No. No se pueden ansiar ni se piden en oración, pero son dados soberanamente. Uno así es nacido. Romanos 11:29. Son sin arrepentimiento. Un profeta dice, va a poner el ejemplo del oficio profeta. Un profeta no es profeta si alguien le impone las manos y lo hacen profeta. Un profeta es nacido así desde el vientre de su madre. Póngase de pie, hermano, por favor, ya vamos a terminar. Así que él siempre es profeta, porque él nació profeta. Podríamos leer escrituras para probar todo eso. Yo creo que el Señor me ha usado en pequeñas cosas especiales para ayudar, dice. Fíjese, aquí sabemos de saciedad que el profeta de Dios sí tuvo un llamado celestial. Lo que no creemos es que un pastor sea llamado celestialmente. Eso es lo que no creemos. ¿Me entiendes? Y por esa razón, si no se cree de esa manera, no se puede ayudarle a la gente. Dijo el hermano Branham en cierto mensaje, dijo, usted tiene que confiar en ese hombre para que le pueda ayudar, si no, ¿cómo le va a ayudar? Usted tiene que creer que Dios lo ha puesto, si no, cuando ore por usted por una enfermedad, no va a ser sanado. Entonces, pero hablando del pastor, dice, hablando del profeta, dice él aquí, quizás a poner un fundamento, fíjese qué tremendo lo que va a decir aquí. Yo creo que el Señor me ha usado en pequeñas cosas especiales para ayudar. Quizás poner un fundamento para un profeta que vendrá. Ahora, hermano, solo aquí donde yo necesito un maestro. Aquí en este párrafo se necesita un maestro, porque oiga lo que dice. Pero un profeta no actúa de la forma que yo actúo. Ahora, ustedes saben eso, un profeta no es un evangelista. Y un evangelista no es un profeta. Un pastor no es un evangelista y un evangelista no es un pastor. Pero Dios ha puesto en la iglesia primero apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego pastores, etcétera. Dios los puso en la iglesia y Dios les dio un oficio. Entonces yo me preguntaría, fíjese, ¿qué dijo por qué el profeta está diciendo? 1962 está diciendo el profeta, fíjese, quizás, fíjese, poner un fundamento para un profeta que vendrá. 1962 estaba diciendo William Branham eso, y usted sabe la historia. Cómo es que Dios le dijo a él que él era el profeta. Porque allí, hermanos, se confundió miles de gente. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo es eso? Él está diciendo aquí, hermano, que él nada más está poniendo un fundamento para el profeta que viene. Y yo creo que sí, él puso un fundamento para el profeta que viene. Y el ejemplo usted lo puede ver en Elías y Eliseo. Eliseo pasa el Jordán una vez. Elías pasa el Jordán una vez. Y Eliseo vuelve a pasar el Jordán otra vez. Y los dos representan a William Branham. Mucha gente dice, no, Eliseo somos nosotros. ¿Cuándo ha abierto usted el río Jordán? Pues sí, hermano, porque es fácil decir, no, es que yo soy. No, hermano.
Entonces, hermano, Eliseo y Elías, fíjese, representaron, tipificaron a William Branham. Entonces, ¿por qué? Porque ese era un hombre que había sido llamado celestialmente. Y yo creo con todo mi corazón que todo ministro, todo predicador, todo pastor, evangelista, que ha sido llamado por Dios o ha sido llamado celestialmente, va a estar en la palabra. Pero si se da vueltecitas ahí hablando y no le da a usted el mensaje, le digo, tenga mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado, porque suavecito, suavecito, se lo está llevando para el otro lado. El profeta de Dios dijo a los ministros, ustedes digan lo que la cinta dice. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros todo, y yo creo que un buen predicador eso es lo que va a hacer. Leer el mensaje. No dicen unos por ahí, se me duermen. Aquí ni uno se ha dormido. Y he estado leyendo. Entonces vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Padre Celestial, te estamos dando las gracias por esta nueva oportunidad que nos diste de poder reunirnos y poder escuchar estas palabras, Señor, maravillosas, tanto del apóstol Pablo como del profeta de Dios, Señor. Gracias, Señor, por esa revelación que le diste, y gracias, Señor, porque nosotros lo podemos creer. Señor, yo sé que no es fácil creer el mensaje de la hora, y más que todo creer esa porción que nos corresponde a nosotros, Señor. Posiblemente pudiéramos creer parte de lo que fue el primer jalón, segundo jalón, pero creer la parte del tercer jalón que corresponde a nosotros en esa primera fase, yo creo que eso es lo más difícil, Señor. Yo creo que solamente tu pueblo elegido, esa manada pequeña, va a poder ver eso, Señor. Padre, confío de que en esta noche tú nos hayas dado algo, Señor, para poder ver de que este negocio no es nuestro negocio. Esto es un llamamiento celestial, Señor, para poder llevar un pueblo celestial, para unirse con el celestial, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.